¿Listos, jóvenes? Hola. Listo, doctora. Muy bien, perfecto. Si les parece, empezamos entonces. Perfecto, doctora. Muchas Muy gracias. bien. Bueno, Doctora, los a la otra. participantes. Vamos a exponer el tema de estafilococcemia. Bibliografías tenemos tres. Artículo de la New England de 1998, Harrison, y de guía de la ITSA de 2011 sobre infecciones por Staphylococcus aureus resistentes a meticilina. Mi nombre es Jacobo Sánchez y vamos a comenzar. No tengo sonido, doctor. ¿Escucha? Ahora sí lo escuchamos. Ok, sí, un programa, ahorita ya está. Okay. Entonces, bueno, a ver. Voy a presentar así, doctora, porque tengo un poquito de problema técnico. O sea, voy a ir deslizando las diapositivas en la tablet. No se preocupe, no hay problema. Ok, gracias, doctora. Bueno, el tema de hoy es estafilococcemia. Tres bibliografías tenemos de artículo de New England de 1998, que el doctor Bush siempre nos lo mencionaba en las exposiciones de morbimortalidad, entonces ahí lo utilizamos. También Harrison y la guía de infecciones por Staphylococcus aureus resistentes a meticilina del 2011 de la ITSA. Bueno, vamos a empezar. La primera diapositiva, pues generalidad de esta bacteria, de este grupo de bacterias, donde encontramos que pertenecen al grupo de micrococos, que son gram positivos, crecen en grupos y tienen esa característica de tener pigmento dorado, que las estafilococos coagulasas negativos, que es otra propiedad que tiene esta bacteria, no lo tienen, producen colonias blancas de carácter no hemolítico. Tienen variación de acuerdo si tienen fermentación de manitol y también si tienen actividad de NEASA. Y tienen capacidad de transmitir información genética, que esto es bien importante, porque no solo de la misma estirpe que se está reproduciendo, sino también a través de manera horizontal, incluso no solo con grupos de Staphylococcus aureus, sino que también con grupos de otras bacterias. Entonces, esto le puede conferir cierta importancia a la hora de desarrollar resistencia. Tienen un microgramo de diámetro, son coatorazas positivas, a diferencia de la familia de Streptococcus. No son móviles, son anaerobias y pueden tener cierta actividad facultativa anaeróbica. Son la capacidad de supervivencia en superficies. Y esto es lo que mencionaba en el último ítem, que forman biofilms. Y eso es muy importante porque explica su capacidad de persistir en diferentes tejidos no vitales, como por ejemplo tejidos protésicos, y por qué su importancia. De hecho, en la siguiente, al desarrollar la exposición, hay un apartado solo para eso, para mencionar cuál es el procedimiento que se debe tomar cuando hay procesos infecciosos asociados a lo mismo. Características microbiológicas, siempre habla que su 50% de su pared es peptidoglicano, que es característico de la gram positiva, que tiene sus enlaces, bueno, N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, pero lo importante es que tienen potencial endotóxico, que favorecerán la liberación de citocinas, complemento de agregación plaquetaria. De hecho, esas son las cuestiones que explican fácilmente su fisiopatología y que vamos a observar más adelante con más detalle. Forman microcápsulas y 11 por tipos, de 5 a 8, son los que representan 75% de las infecciones, y el MRSA en su mayoría de estos tipos diferentes es el número 5. Luego tenemos pues esta imagen que lo que nos busca es mostrar las diferentes toxinas, porque sí, esa es una característica que tiene Staphylococcus aureus, tiene grupos de enterotoxinas, citotoxinas, y también vemos que las toxinas del síndrome de choque tóxico y diferentes actividades enzimáticas, que muchas de ellas es de carácter que produce degradación, y eso favorece mucho
su replicación dentro del hospedero y explica también su actividad invasiva, que no solo es de colonización. Proteínas de superficie, tenemos estructurales que pueden funcionar como proteínas de adhesión. La proteína tipo A es tiene actividad antifagocítica. Y también tenemos la superficie, la matriz de moléculas adhesivas de reconocimiento que se encuentra en la superficie microbiana, que tiene este acrónimo que se encuentra aquí en la positiva. Y las toxinas que encontramos son la citotoxina, la pirotoxina, enterotoxina y la toxina exfoliativa. En una de las posiciones, una de nuestras compañeras había preguntado por la leucocidina de Phantom Valentine, y esta se considera que el hecho que Staphylococcus aureus la presente predispone al paciente que tenga síndrome de choque tóxico y también a que tenga neumonía post-influenza y a que presente síndrome de piel escaldada. Ok, en ese tema de Phantom Valentine es interesante, ¿verdad? Que, como ustedes saben, esta es un gene que la codifica y que destruye leucocitos usualmente. Por eso se asocia con infecciones necrotizantes por estafilococo en piel, en pulmones. Y algo que se le ha estado encontrando últimamente también es que se asocia con MRSA adquirido en la comunidad y sobre todo con neumonías por MRSA adquirido en la comunidad. Hay un reporte bien interesante hace un par de años de una familia judía en Jerusalén, en donde 7 miembros de 2 familias muy relacionadas, porque las mamás de las 2 familias eran hermanas, en donde reportan con los estudios genéticos respectivos que en ambas tenían el Phantom Valentine, ¿verdad? Que era el que producía infecciones necrotizantes de piel y tejidos blandos en los miembros de esa familia. Entonces, es interesante esto porque se había pensado que solo la podíamos ver en MRSA y solo la podíamos ver en neumonías por MRSA adquirido en la comunidad, pero esa familia judía que tenía esas lesiones de piel era un estáfilo que no era MRSA, era sensible a OXA, era un MSSA. Y fue de los primeros reportes técnicamente muy bien documentados de Phantom Valentine en MSSA. Solo ese comentario quería hacer con Phantom Valentine. Ok. Muchas gracias. Continuando con la siguiente imagen, observamos que hay múltiples enzimas que habían mencionado, las proteasas, lipasas, hialuronidasas y termonucleasas, cuyo rol no está claro, pero que se cree que participan mucho en su actividad invasiva. Hay que llamar la atención también que tienen actividad beta-lactamasa, que tendrá carácter intracitoplasmático y que pues, su función principal será la de inactivar penicilinas, la coagulasa, que tiene ese factor que al favorecer la conversión de fibrina a enafibrina, desencadena el CID. Y de acuerdo a la fase de crecimiento, se dice que puede ser la expresión génica del Staphylococcus aureus. Inicialmente serán de superficie y luego serán exoproteínas. Los mecanismos de resistencia, importante capacidad de transmisión de forma horizontal, es lo que habíamos mencionado en la primera diapositiva. Esto tiene mucho interés porque no solo entre las mismas cepas de estafilococcus, sino incluso con otras bacterias. Beta-lactamasa es una serina proteasa que apenas 5% de la estafilococcus que la presenten tendrá sensibilidad a beta-lactamio, por lo cual no es factible utilizar este tipo de antibióticos cuando se sospecha de esta patología o cuando se está demostrada. Por definición, brinda resistencia a cefalosporinas y penicilinas y presentan el gen MEC, que tiene transmisión vertical y quizá horizontal, el gen BLA, que codifica actividad beta-lactamasa, el gen FEM, que participa en los MRSA, y el gen ICA, que participa en la formación de biofilms. Y también se encuentran cepas resistentes a vancomicina, que esto cada día toma mayor interés, tanto clínico como epidemiológico. ¿Qué se describe? Se describe que 30-50% de la población podría estar colonizada. Y los lugares de colonización frecuentes son la nasofaringe. Y se habla de que 10% de la población podrá estar persistentemente colonizada con la misma cepa, no solo con Staphylococcus aureus en general, sino la misma cepa persiste y persiste colonizando a este paciente. Por lo tanto, estos tendrán mayor riesgo de infección recurrente
y se dice que pueden estar presentes en nasofaringe, axila, piel dañada y periné. ¿Y quiénes tendrán mayor riesgo de desarrollar complicaciones? Las Aquí, doctor, piernas. es importante algo a nivel de hospitales, y nosotros lo vemos en nuestros hospitales, en los lugares en donde uno puede hacer mapeo genético de si el tipo de estafilococo que tiene un paciente es el mismo con el que está colonizado el paciente de a la par por estudios genéticos. En esos lugares se ha podido demostrar que a nivel de infecciones hospitalarias, los pacientes que están cerca de los casos que tienen un MRSA, por ejemplo, en una herida quirúrgica, tienen un alto riesgo de colonización y después de enfermarse por por la cepa que tenía el paciente de a la par, o por las manos del médico, de la enfermera o del personal de salud. Ahí este tema de la colonización se ha vuelto realmente bastante importante para tratar de prevenir, y podemos platicar después un poco sobre los manejos actuales en ese campo. Sigamos. Ok, doctor, gracias. En la población de mayor riesgo serán los diabéticos mellitus tipo 1, aquellos que se encuentran usuarios de hemodiálisis, quienes utilizan drogas intravenosas que serán de carácter ilegal para recreación, pacientes que han desarrollado la fase SIDA en caso de VIH, que hay difusión de leucocitos y material extraño y protésico. Y lo que mencionó la doctora, que es sumamente importante, la transmisión se ha demostrado que mucho tiene que ver el médico al evaluar al paciente. Es uno de los principales factores para transmitirlo. También se plantea que el paciente a paciente y el paciente sí mismo, que implicaría que su misma cepa que lo colonizó es la que le desarrolló la infección. Encontramos que la presencia de catéteres permanentes, la resistencia a antibióticos hacen que esta enfermedad haya cobrado mayor trascendencia de la que ya tenía y se convierte en una de las principales causas de infecciones nosocomiales. Por lo tanto, y eso de los catéteres tiene mucho que ver porque quizá en el área pública hemos estado expuestos a solo accesos vasculares para procedimientos de hemodiálisis de carácter intermitente, pero hay muchos pacientes que tienen catéteres para aplicación de quimioterapia o de otros medicamentos a largo plazo que son incluso subcutáneos y que tienen mayores medidas de sepsia, pero aún así están predispuestos a que eventualmente se desarrollen colonización. Y la resistencia a antibióticos, que es cada vez más frecuente, sobre todo en un país como Honduras, que no hay mayor regulación de la venta y uso de antibióticos. El MRSA adquirido en comunidad se vuelve cada vez más frecuente. De los factores que predisponen a que se desarrolle, se encuentra pobre higiene personal, el hecho que se desarrollen contactos cercanos entre el paciente y alguien que esté colonizado por lo tal, manipulación de material contaminado y la presencia de daño en la piel. 5 o 10% podrán desarrollar una evolución invasiva y que por lo tanto tornarse mortal. Y llamó la atención que se menciona que la cepa USA 300 es la que se considera que es predominante en Estados Unidos. La patogénesis pues habla de que hay diferentes capacidades en conjunto o por sí solas que puedan explicar por qué Staphylococcus aureus puede desarrollar dos procesos. Desde meramente de la colonización o una enfermedad localmente invasiva hasta sepsis y disfunción multiorgánica asociada a sepsis, MOTS y muerte. Puede desarrollar lo clásico, el absceso, donde se habla que hay infiltrado, hay invasión de estafilococos que entra por una diseminación local o que puede ser por siembra hematógena, donde hay actividad de polimorfos nucleares, eventualmente macrófagos y fibroblastos, y se empieza a formar una cápsula. Y de acuerdo al grado, a la afección que desarrolle, podrá decirse que si es pedúnculo, absceso o algo más, y desarrollar septicemia. Encontramos que la contaminación y colonización es el primer paso que se debe presentar para que se desarrolle la infección por estafilococo. Ruptura y mucosa de la piel predisponen a que esa colonización y esa secundaria contaminación conlleven a infección local, y esta infección local eventualmente hará invasión y va a evadir los mecanismos de inmunoprotección y por lo tanto hará
diseminación hematógena con la correspondiente infección, cuadro inflamatorio sistémico. Pues aquí encontramos que la adición y fagocitosis al endotelio serán el primer paso, llevando proteólisis y diseminación tisular, eventualmente habrá expresión de fibrina del factor tisular. Aquí llama la atención porque este tercer paso, cobra mucha importancia en el caso de aquellos pacientes que desarrollan endocarditis, donde lo que se produce es una infección del endotelio cardíaco, pues el endocardio, y habrán pacientes que tendrán mayores factores de riesgo, ya sea porque tienen factores para bacteremia, como para que tengan factores para enfermedad cardíaca. Y lo que se ha ido mencionando en clases anteriores, por ejemplo, en la clase de quimioprofilaxis, que los criterios para profilaxis han cambiado. O sea, que sí está escrito, por ejemplo, que el paciente tenga aorta y valva como un factor de riesgo, pero quizá no como para indicación de profilaxis. Eventualmente hay activación de macrófagos y neutrófilos. Siempre las citocinas inflamatorias más implicadas, factores de necrosis tumoral, interleucina tipo 6, participa también la tipo 1 y tipo 8, y eventualmente hay formación de abscesos y metástasis. El hecho que se encuentran anticuerpos no se ha definido si tendrá un efecto protector significativo en el caso de infecciones por estafilococo. Solo resumiendo, la activación de citocinas, secundaria a la actividad de macrófagos, ya que el complemento y la cascada de coagulación se activen, y esto hará que las plaquetas se agreguen, se adhieran y se aumenten su función, y puede llevar a síndrome, a fiebre, a hipotensión, a fuga capilar, a CID, a disfunción orgánica secundaria a sepsis y eventualmente a disfunción cardíaca, y todo esto puede llevar a la muerte. El síndrome de choque tóxico no es una infección como tal por Staphylococcus aureus, sino el desarrollo de citocinas proinflamatorias a gran escala, una respuesta sistémica similar a choque, pero donde no hay un proceso infeccioso, sino que solo hay un sobrecrecimiento bacteriano. Se caracteriza por tener fiebre, inicio súbito. Los antígenos se superan, los antígenos que implicarían ser estafilococo no son ingeridos por macrófagos, sino que inmediatamente se presentan a las células, interactúan con las células presentadoras de antígenos, uniéndose a complejos mayores de su compatibilidad y luego los linfocitos T, y lo que hay es una proliferación de las mismas, de estos linfocitos, de 5 a 20%, comparadas contra ahora están bajos como 0.01 en otros procesos inflamatorios, y lo que hay es una liberación de citocinas de carácter excesivo. Diagnóstico de detenciones, estudios moleculares y cultivos. Pero lo que queremos mostrar aquí sobre todo las manifestaciones clínicas y el tratamiento que debemos considerar. Entre las manifestaciones clínicas tenemos que el paciente puede presentar bacteremia, sepsis, perdón por el error ortográfico, la palabra bacteremia, sepsis, endocarditis, siempre hematógenas o metástasis, síndrome de choque tóxico y procesos infecciosos de carácter local. Entonces, encontramos acá que la piel dañada es la que favorece el desarrollo de las mismas. Y dependiendo del grado del sitio, podemos encontrar desde foliculitis, forúnculo, carbunco, podemos encontrar impétigo, celulitis, infección del sitio quirúrgico y mastitis. Estas infecciones de piel también, doctor, es importante recalcar que cuando están sobre un área de prótesis, por ejemplo, sobre el área de prótesis de cadera, de rodilla, hasta que no se demuestre lo contrario, uno puede considerar que la prótesis que está debajo de esa piel infectada también está infectada, ¿verdad? Y eso se vuelve importante actualmente que se usan tantas prótesis de tipo ortopédico, ¿no? Entonces, y sobre todo que actualmente en los últimos años, el tipo de infecciones de piel que vienen adquiridos en la comunidad cada vez con más frecuencia son producidas por MRSA adquirido en la comunidad, ¿verdad? Y como hablábamos hace un ratito, algunos de esos MRSAs tienen el gen de Phantom Valentine y entonces pueden ser bastante agresivas, ¿verdad? Entonces, a la hora que uno valora a un paciente con una infección de piel, fijarse en eso. Y el otro aspecto importante, puede llegar con una infección de piel, pero hay que preguntarle si no tiene una válvula protésica, si no tiene algo intravascular que haya sido colocado previamente.
porque algunas de estas infecciones de piel pueden producir bacteremias y con la bacteremia siembras en corazón y llevar endocarditis o en prótesis vasculares o valvulares y llevarnos a infecciones de estas prótesis, lo cual significa tiempos bastante prolongados de antibióticos y en muchos casos retiro de esas prótesis por una infección de piel que tal vez uno tiene la tendencia a pensar que no tiene la suficiente importancia. Ok. Doctora, disculpe, fíjese que buscando, la verdad no puede encontrarlo. ¿Hay alguna estandarización del tiempo que tenga que tener el paciente al área hospitalaria para definir, para considerar que él pudiese estar colonizado por MERSA? Es decir, no es lo mismo el paciente que está en sesión de hemodiálisis, que visita constantemente, aquel paciente que ha tenido un ingreso, a lo mejor algún paciente que solo tuvo una evaluación rápida en el departamento de emergencia o algo por el estilo. No se sabe exactamente el tiempo, pero sí sabemos que mientras más prolongada la estancia intrahospitalaria, más chance de salir colonizado. Y hay unos reportes bien interesantes, hay una revisión en UpToDate interesante sobre eso también, que nos dice que actualmente hay como un borramiento de la línea divisoria entre un MERSA adquirido por colonización en un hospital o un MERSA adquirido por colonización en la comunidad. ¿Por qué? Porque yo pude haber adquirido mi MERSA mientras estuve en el hospital, pero no me lo detectaron en el hospital, me voy a la comunidad y estando en la comunidad desarrollo una infección por MERSA. Entonces, ¿realmente ese MERSA era de la comunidad o era del hospital? No era de la comunidad, era del hospital. Y se han hecho unos estudios bien interesantes en donde se mapea genéticamente en qué hospital estuvo ese paciente. Importante preguntarle si en los últimos 3 meses estuvo hospitalizado. Y si dicen que sí, en lugares de Europa y de Estados Unidos van y hacen el mapeo genético de los estafilococos que tiene ese paciente y los que tienen en los hospitales donde estuvieron. Y han podido demostrar eso, ¿verdad? Que sale colonizado del hospital, pero sin detectarse y desarrolla la infección hasta que está en la comunidad y viceversa. Sobre todo los familiares de pacientes que cuando salen del hospital salieron colonizados, los que están cuidando en la casa a ese paciente también pueden colonizarse. Desarrollan infecciones cuando están hospitalizados tal vez por otra razón. Tuvieron una apendicitis y fueron a que los operaran del apéndice y poco tiempo después desarrollan una infección por MERSA. Pues han podido demostrar que muchos llegaron colonizados desde la comunidad. Es un campo realmente bien interesante ahorita, esto de mapear las colonizaciones. Y hay un estudio hecho en un hospital universitario en Estados Unidos en donde ellos hacen investigación activa de la colonización. ¿Cómo la hacen? Le hacen cultivos de manos, de fosas nasales y de región perineal a todos los pacientes que están hospitalizados en X área del hospital. Y luego ven quiénes están colonizados. Y sobre todo, si en esa sala hay algún paciente que tiene una infección por MERSA. Porque en esos hospitales, infección por MERSA significa aislamiento y medidas de aislamiento de contacto, ¿verdad? Pero todos los que estuvieron cerca de ese paciente en una sala general son activamente investigados por colonización. Y así han podido demostrar que muchos pacientes que están en las salas sin ninguna infección por MERSA, están por otra cosa totalmente distinta, están colonizados. Y lo mismo el personal de salud, los estetoscopios de los médicos, los celulares, la parte de que uno se coloca en el oído del estetoscopio. Ahí se hizo un estudio interesante en donde cerca del 45% de los cultivos fueron positivos por MERSA, ¿verdad? Entonces, en las manos de uno, de ahí la importancia del lavado de manos antes y después de examinar a los pacientes, ¿verdad? Cosa que difícilmente hacemos. Para empezar, no hay suficientes lavamanos en el hospital, ¿verdad? O sea, y si hay lavamanos no hay suficiente agua, pero bueno, es parte de la información que se tiene sobre cómo van y vienen entre la comunidad y los hospitales las colonizaciones por MERSA. Gracias. Ok.
Continuando con la siguiente diapositiva, la bacteriemia puede llegar a tener una mortalidad tan alta como 11,43%. Es la segunda causa, por Staphylococcus aureus, porque la primera sería por cepas Staphylococcus coagulasa negativas. Y los factores de riesgo serán pacientes mayores de 50 años de edad, que tengan un foco no removible, que haya enfermedad cardíaca, neurológica o respiratoria. El hecho de que presenten bacteremia específicamente por MRSA no implica que haya mayor mortalidad, sino en general por Staphylococcus aureus. Y hasta 53% será... ¿Director? Perdón, doctor, no fui yo, pero qué bueno que tengo el chance. Yo sé que el artículo de New England dice que la bacteremia por MRSA no es igual a mayor mortalidad, pero en las últimas revisiones sí ya se ve que tener mortalidad por MRSA, lo que está publicado en los últimos 2, 3 años, y los invito a revisar una publicación de bacteremia por estafilococo en adultos en UpToDate, en donde van a ver los metaanálisis en donde sí se ha podido ya en estos años, acuérdense, del 98 a la fecha tenemos 11, 12 años, hay ya demostración que sí se puede asociar a una mayor mortalidad la bacteremia por MRSA. Ok, gracias. Okay. Bueno. Tomar en cuenta que para que se desarrolle la bacteriemia hay que hablar de que esté en la primaria y la secundaria, que nosotros, por lo menos en el área hospitalaria de choque, tenemos bastante contacto con la primaria, el hecho de que, porque es de inoculación directa en el torrente sanguíneo. Quizá en nuestra población no haya mucho, por lo menos en el estrato que tenemos contacto con hospital escuela y en seguro no haya mucho usuario de droga intravenosa, pero sí hay portadores de catéter. Entonces, por eso nos enfrentamos bastante al primario, pero nunca hay que olvidar que la bacteremia pues, también puede ser secundaria a otros procesos infecciosos, por ejemplo, infección urinaria, pulmonar, del árbol biliar o piel, y que eventualmente esta haga siembra. Por eso, este dato, lastimosamente no coloque la bibliografía, pero es del libro de Pocket de consulta rápida de medicina interna, donde nos dice que de acuerdo a lo que estemos pensando, si es primaria o secundaria, pues sería porcentaje. Donde lo más frecuente es los estafilococos y los estreptococos, estafilococo no coagulasa y estreptococos. Estafilococcus aureus representa hasta el 34% y esto es un valor alto, igual que el enterococo y después la cándida. Luego tenemos que a nivel respiratorio se desarrolla en todos los grupos etarios, pero los que tendrán mayor riesgo son los neonatos, infantes, pero también aquellos pacientes que tengan condiciones de inmunosupresión y también que estén de mayor edad. Entonces tenemos que puede ser producir desde algo local y que sea limitado con tratamiento antibiótico oral o neumonías nosocomiales, puede producir sepsis, disfunción respiratoria, síndrome de distrés respiratorio y neumonías asociadas a ventilador mecánico. Y las características es que pueden formar desde el absceso, en poblaciones sanas, en poblaciones que hayan hecho, en las poblaciones sanas, en las poblaciones que tengan inmunosupresión, y también formar neumatoceles y neumonías necrotizantes. Y también conllevar a empiema. Y una de las principales características es que la neumonía por influenza secundaria, es decir, aquel paciente que tuvo neumonía por influenza y que después iba evolucionando bien y luego desarrolló un nuevo proceso infeccioso, una recaída, perdón, de su función respiratoria, generalmente serán por sobreinfección y esta sobreinfección será por Staphylococcus aureus. Manifestaciones musculoesqueléticas sí existen, siembra hematógena o de compromiso local. Hasta 50% de los cultivos de estos pacientes serán, hemocultivos, perdón, serán positivos. Osteomielitis, aquellos pacientes afección vertebral, los portadores de catéteres y hemodiálisis. Y eso suele sucedernos bastante, doctora. Por lo menos en nuestra experiencia de que hay pacientes con portador de catéter que se someten a hemodiálisis y hay lumbalgia de más de 3 meses de evolución que ya indican que sean candidatos a hacer mayores estudios para determinar si pudiesen tener una siembra hematógena secundaria a estafilococcemia. Acordémonos que las bacteremias por estáfilo, una de las siembras más frecuentes es columna vertebral, ¿verdad? Y la causa de osteomielitis
por estáfilo odicitis. De manera que si uno tiene un paciente que le sale un hemocultivo positivo por estáfilo, eso significa un examen físico bien minucioso, con neurológico incluido, y tal vez estudios de imágenes, porque hay que buscar siembras secundarias, ¿verdad? Y también, como decía el doctor Sánchez, buscar foco primario. Cuando nosotros tenemos un hemocultivo positivo por estáfilo, significa primero buscar si había clínica de algún foco previo que me llevó a una bacteremia, o buscar si no había ningún foco previo, si esta bacteremia de ahorita me hizo siembras en otros sitios, como cuáles, como columna vertebral u otros huesos. El más frecuente es columna vertebral. Buscar si hay dolor a la palpación de columna, la posibilidad de que haya hecho endocarditis el paciente, la posibilidad de que haya hecho un absceso esplénico, aunque no es tan común, la posibilidad que haya hecho una artritis séptica, de forma que la evaluación clínica, un examen físico exhaustivo, bien dirigido, se vuelve muy importante en pacientes que tienen hemocultivos positivos por estáfilo. Y aquellos que tienen su catéter permanente por hemodiálisis, por ejemplo, importante verificar qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? El hemocultivo de ahorita me va a sembrar ese catéter, o por qué ese catéter agarró un estafilococo es que ahora tengo un hemocultivo positivo. Y esa misma pregunta es la que nos podemos hacer en casi todos los pacientes con hemocultivos positivos por estáfilo, ¿verdad? Okay. Está bien, doctor. También puede producir artritis, y hay que tomar en cuenta que, como en todo órgano que ya se encuentra afectado, si hay una articulación que ya tiene daño por desgaste, por infecciones anteriores, por artropatías quistales o procesos inflamatorios de carácter no infeccioso, estarán predispuestos a desarrollar artritis séptica. Y algo que señalar es que la artritis séptica no necesariamente implica, son cuadros tan marcados donde el paciente tendrá edema en la articulación evidente, y que no, el arco de movilización estará nulo. Muchas veces hay discreta inflamación y hay compromiso sistémico moderado o leve, pero una prerrogativa es que el daño que se produce a la synovia por la inflamación, por el proceso infeccioso, puede ser no reparable, y que se justifica hacer un estudio de líquido sinovial de manera oportuna siempre que se sospeche artritis séptica. Por mucho que la clínica no cuadre completamente, es mejor descartarle. Y llamar la atención que no solo en articulaciones grandes, también en articulaciones pequeñas, por ejemplo, en falanges, en las manos, y en el metatarso y tarso del pie. Endocarditis, 25 a 35% de los casos de endocarditis en general se asocian al estafilococos. Son más frecuentes en los usuarios de drogas intravenosas, en los ancianos, aquellos que tienen válvulas protésicas, y en los pacientes que se encuentran hospitalizados, porque estar hospitalizado predispone a bacteriemia. La evolución aguda se asocia a malignidad, de hecho, porque la endocarditis puede tener una evolución aguda, subaguda y crónica. El problema con las evoluciones agudas es que si se desarrolla tan rápido la enfermedad, entonces significa que es muy agresiva, por ende se asocia a mayor tasa de mortalidad, que pueden superar hasta el 40% en el caso que fuesen agudas. Algo que hay que pensarlo bastante en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo por daño cardíaco, que tengan enfermedad reumática, valvulopatía, que tengan aorta de valva, o que tengan ya daño establecido, y aquellos también que tienen marcapaso, que tienen aparatos de resincronización, o que han sido intervenidos quirúrgicamente en nivel de tórax, o incluso de cirugía cardíaca abierta, un bypass, porque todos estos pacientes van a tener riesgo de bacteriemia, y esto les va a llevar a mayor predisposición. Sepsis, los añosos, en quimioterapia, que han sido sometidos a procedimientos invasivos y que estén inmunosupresos, estarán predispuestos. La clínica es muy similar, con fiebre, hipotensión, taquicardia, taquipnea, y todo lo que habíamos descrito en las primeras diapositivas de fisiopatología: CID, OTS, muerte, y el hecho que se pueda medir factores de necrosis tumoral, interleucina 6, que ahora hay mayor disponibilidad gracias a COVID.
y que esos se encuentren elevados, predecirán muerte. El síndrome de choque tóxico puede ser súbito, incluso en pacientes sanos, y puede presentarse sistema descamativo. Y lo que habíamos mencionado, el sitio primario es colonización, no infección. De ahí las toxinas exfoliativas tipo A y tipo B, el síndrome de piel escaldada por Staphylococcus aureus, que es importante porque es más frecuente en los niños, pero se puede presentar en adultos, casi no involucra mucosas. La piel tendrá un aspecto frágil, habrán bulas y el signo de Ikoski estará presente. Y amerita un tratamiento rápido, tal cual Steven Johnson, por síndrome de necrólisis epidérmica tóxica. Prótesis, lo que mencionó la doctora, y toma mucha importancia porque esta guía de la ITSA, que es la parte final de la presentación, esto hace mucho realce en los tiempos incluso de qué tanto se asocia la colocación de la prótesis y el desarrollo de los síntomas para poder tomar decisiones. La gran proporción de infecciones serán de material protésico, donde válvulas, catéteres, marcapasos, injertos, pueden tener una evolución agresiva, pueden aparecer al colocar el dispositivo, o al menos que el paciente tenga un acceso venoso de carácter intermitente, que en cualquier momento, perdón, desde que tenga este mismo, pueda presentarlo. A veces puede ser necesario retirarlo. De hecho, se considera que, por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan bacteremias asociadas a catéteres y que se sospeche que están en Staphylococcus aureus y que tengan riesgo, ya sea por causa estructural cardíaca o vascular o causa de bacteremia, se debe hacer un estudio hemocultivar y hacer estudio de imagen, de preferencia transesofágico, pero si está disponible transtorácico, para asegurarnos que no haya endocarditis. Y si no se pudo descartar, habrá que ofrecer tratamiento. Y si se encuentra que está ahí con bacteremia, habrá que pensar altamente en la necesidad de retirar ese dispositivo de acceso vascular. La clínica, pues, la MERS adquirió en comunidad. Ya habíamos hablado que el porcentaje que puede llegar a ser invasivo puede producir fascitis necrotizante, neumonía necrotizante, púrpura fulminans, que implicaría que haya CID, lesiones purpúricas, hipotensión, y el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que estamos familiarizados con él por el meningococo. Por último, el tratamiento. Pues la guía que publica es la guía para pacientes que tengan Staphylococcus aureus resistentes. Para la beta-lactamasa, los que sean sensibles a la beta-lactamasa, penicilinas de primera generación, naturales, perdón, no sintéticas, o sea, cefalosporinas de primera generación serán suficientes. Ya para el MRSA, sí ocuparán antibióticos de mayor potencia, como las Perdón, vancomicinas. doctor, lo que acaba de decir es bien importante. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los casos? La paciente con COVID que tenía un estáfilo sensible a oxa y que Sí. le dieron cipro, que yo les decía que yo le hubiera dado goxa en lugar de cipro y que por la infección abdominal en todo caso oxa con cipro. Y es en base a esto, beta-lactamasas sensibles. Debemos usar penicilinas naturales o sintéticas o cefalosporinas de primera, como cuáles, oxacilina, nafcilina, cefasolina. ¿Por qué? Porque en los últimos metaanálisis que se han hecho sobre este tema se ha demostrado que si yo tengo un estafilococo sensible a oxa y le doy banco, estoy aumentando en casi un 30% la posibilidad de recaída por esa infección y estoy aumentando también la mortalidad. Entonces, por esa razón es que la guía de ITSA y los últimos metaanálisis les dicen, si ustedes tienen un estafilococo que en el cultivo aparece sensible a oxa, por favor no le den banco. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente, si le dan oxacilina van a disminuir las recaídas, van a disminuir mortalidad. Y eso sobre todo en pacientes graves, en pacientes bacterémicos con siembras a distancia. Entonces ese es un concepto clásico en infectología. Si yo doy banco mientras no sé si estoy ante un MRSA o no, si solo sé que es un estafilococo, pero no sé si es resistente o no resistente a oxa. Y muchas veces hay laboratorios que le dan a uno la lista de todos los antibióticos a los que es sensible ese estafilococo y no ponen oxa, que es lo que de verdad nos interesa. Porque los que son resistentes a oxa, ustedes saben, no le van a responder a cefalosporinas de otro tipo.
el MERSA le va a responder a un número limitado de antibióticos. Banco, linezolid, tigecyclina, teicoplamina, pero no le va a responder a las cefalosporinas usuales, ¿verdad? Y por supuesto, MERSA que se va a manejar con vía oral, también Clinda, trimetoprim sulfa, doxy, pero la información más importante para el laboratorio, y en eso a nosotros los médicos nos toca educar al microbiólogo, decirle, por favor, si le crece un estafilococo, póngamele oxa, porque si es resistente a oxa ya sabemos qué darle. Y si es sensible, ya sabemos que no darle. Entonces, ese concepto básico en infectología. Si tengo un estafilococo sensible a oxa, no le doy banco, le doy oxa o le doy una cefalosporina de primera generación. Únicamente. Gracias, doctor. En cuanto a las combinaciones, ayer en un tiempo se mencionó beta-lactámico y aminoglucósido, pero ahorita, según la revisión, ya no se estipula para tratamiento de carditis bacteriana cuando se sospeche que sea por Staphylococcus aureus. Pero, o sea, en el laboratorio está escrito como una sinerismo. Sí, sin embargo, ¿cierto? actualmente, doctor, ya está, la recomendación es ya no usarlo porque se hicieron también de nuevo metaanálisis de mortalidad en pacientes que tenían por MERSA, digamos, y combinando beta-lactámicos más aminoglucósidos. Y las complicaciones eran iguales, la mortalidad no disminuía con la combinación, pero sí aumentaban los efectos adversos, sobre todo a nivel renal. Entonces, por eso actualmente la recomendación es no combinar cuando estamos manejando MERSA, beta-lactámicos y aminoglucósidos. Bien, doctor. La rifampicina como coadyuvante, pero nunca como tratamiento único, porque el desarrollo de resistencia es alto, entonces se expone a ello. De hecho, la menciona incluso como de utilidad, por ejemplo, endocarditis, cuando el paciente ya esté febril, ya tengamos cultivos que empiezan a crecer negativos y como terapia de puente. Perdón, también, doctor, otra vez, qué pena, pero es que, ni modo, miren, también en los últimos metaanálisis de comparación de manejo de MERSA, ya tampoco recomiendan la Rifampi. Entonces, por eso yo les decía que siempre es bueno que revisemos la guía de ITSA, pero por ejemplo, esta tiene del 2011, estamos en el 2020, sí. O sea, tiene 9 años. Entonces, ya en los últimos 3, 4 años, los últimos metaanálisis han cambiado un poco estos conceptos. Pero, bueno, no importa, ese es el papel del docente, ¿verdad? Aclarar estas cosas. Entonces, ya combinar con aminoglucósidos y combinar con Rifampi, en las revisiones de los últimos 3 años, prácticamente la tendencia es a no recomendarlo. Yo sé que la guía de ITSA dice eso, pero pues actualmente esos conceptos han ido cambiando. Por eso es que las sociedades como la ITSA y las otras sociedades van actualizando sus guías, porque a medida que va saliendo la información científica, estas guías van cambiando. Entonces, solo esos 2 conceptos, ¿ok? Ok, doctor. Gracias por la aclaración. De hecho, Bueno. la siguiente diapositiva llama la atención porque sí, ellos van a sacar una guía, pero hasta el 2020, hasta otoño de este año va a salir, doctor. Sí, va a estar interesante ver las nuevas guías. Mientras tanto, váyanse a los metaanálisis que han estado saliendo sobre estos temas. Y tiene una muy buena revisión de esos metaanálisis. Hay como 3 artículos en UpToDate, que uno sobre bacteremia, otro sobre infecciones en piel y tejidos blandos, otro sobre infecciones en general por Staphylococcus aureus en adultos, que les hacen una revisión de estos últimos metaanálisis y les dan toda esta información. Ok. Ok. Para infecciones de tejido blando y piel, lo que hablan de que hay que hacer incisiones de drenaje como algo mandatorio. El antibiótico, si el acceso es severo o extenso, o hay afección múltiple, rápidamente progresiva, que haya celulitis, compromiso sistémico, los extremos de edad, inmunosupresión y que se encuentra en una localización especial donde el riesgo de diseminación local cercana es muy alto como para correrlo.
o que haya falta de respuesta a tratamiento local. Celulitis prevalente se dará tratamiento si se sospecha que es MERS adquirió en la comunidad, es por 5 a 10 días. Y celulitis no purulenta que no sean drenables, se dará tratamiento para cubrir el estreptococo beta-hemolítico. Se hará tratamiento para MERS adquirido en comunidad si no mejora o si hubiese afección sistémica y no hay aún un estudio microbiológico para tomar decisiones. Por eso es que es tratamiento empírico. Para el síndrome de choque tóxico, pues implicaría, para tratamiento de infecciones de tejido blando y piel, empírico implicaría trimetoprim, sulfamethoxazol, clindamicina, tetracyclina y Solid. Y para pacientes graves con tratamiento parenteral, si se sospecha MERS adquirido en comunidad o adquirido en área hospitalaria, Solid, doptomicina, telavancina, clindamicina y vancomicina. Si es Staphylococcus aureus sensible a meticilina, cefazolina. La duración del tratamiento puede ser de 7 a 14 días y es mandatorio la toma de cultivos para posterior toma de decisiones y también para registro epidemiológico, tanto del paciente como para el hospital. Si son recurrentes, se aplicarán medidas locales y adecuada higiene. Y en eso, a la doctora de baños con clorhexidina y con diluciones Sí, con cloro sí, para esos tipos de exacto. pacientes. Ese es bien interesante. Miren, el manejo actual del paciente colonizado por MERSA, que le encontramos los cultivos positivos en fosas nasales, en región perineal o en manos. El tratamiento actual es mupirocina al 2% en ungüento, ponerse 2 veces al día por 5 días, bañarse con clorhexidina al 4%, con el aceptosan que tenemos en nuestro medio al 4%, y enjuagues orales con clorhexidina al 0.12% 2 veces al día. Eso se hace por 5 días, 2 veces al mes durante 6 meses. Y con eso se ha podido demostrar que desaparecen las colonizaciones. ¿Y en quién nos interesa hacer que desaparezcan? Bueno, en todo el mundo idealmente, ¿verdad? Pero sobre todo la gente que tiene prótesis vasculares o válvulas protésicas o que tiene una prótesis de cadera, de rodilla y que demostramos que está colonizado por MERSA. Miren, el otro día me llamaron de San Pedro Sula un caso interesante de un señor que desarrolló una osteomielitis de columna, discitis, y el señor después desarrolló otro foco en la cabeza de fémur. Bueno, el pobre hombre lleva 4 cirugías y hasta el momento no se le había investigado si era o no era portador de MERSA. Entonces, lo primero en ese caso, 4 cirugías, columna, en cabeza de fémur y estaban planteando en este momento colocarle una prótesis de cadera que obviamente no está indicada porque si ese hueso está infectado, se va a infectar la prótesis. Entonces, lo primero es saber si ese señor, eso no es un portador de MERSA, porque si no va a estar haciendo infecciones por todos lados de estáfilo. Y una cosa tan sencilla como ponerse un ungüento de mupirocina 2 veces al día, 5 días, y bañarse durante esos 5 días con aceptosan al 4% y enjuagues de aceptosan al 0.12, 2 veces al día, 5 días al inicio del mes, 5 días al final del mes, por 6 meses y se acabó el estado de portador. Entonces, son aspectos bien importantes a la hora de estar manejando pacientes que a cada rato le llegan con infecciones en diferentes lugares por MERSA, ¿verdad? Doctora, y en el caso de ese, digamos, ese tipo de paciente que él no puede ser colonizado, pero no puede, quizá alguno de la familia puede ser Sí, colonizado, sí. En ese implica lo caso, mismo. exacto, en ese caso yo le recomendé a él que se le hicieran los cultivos a él y a los que viven en su casa, su esposa, el hijo que lo limpiaba, lo cuidaba. ¿Por qué? Porque la familia también se coloniza. ¿Y cómo se coloniza? Limpiando y curando al paciente. ¿Verdad? Y entonces después se están intercambiando sus estafilococos entre ellos, ¿verdad? Porque al final todos están colonizados. Entonces generalmente hay que dar el tratamiento a los que están colonizados en toda la casa.
en toda la familia. Es como el COVID ahorita, ¿verdad? Que le da a un miembro de la familia y viven 8 en una casa pequeña, en un solo dormitorio duermen 4, obviamente le dio a uno y les dio a todos, ¿verdad? Entonces, similar esto de la colonización por estáfilo. Y se vuelve importante saber nosotros como personal de salud si tenemos o no colonización, o los pacientes que nos llegan con hidradenitis supurativa, o los pacientes que nos llegan con celulitis a repetición, o con infecciones a repetición en varios sitios. Este caso de este señor es realmente interesante. Imagínense 4 cirugías en los últimos 6 meses en columna, en cadera, a nivel de rodilla también. El pobre hombre está teniendo a cada rato infecciones por MRSA, ¿verdad? Y cada vez hospitalización y nuevo procedimiento, cuando el asunto se podía resolver sabiendo si era o no un paciente colonizado crónicamente por MRSA. Okay. Bueno. Para endocarditis, si solo fuese bacteriemia no complicada, o sea, abarcando estos dos aspectos, entonces cultivos en afección cardíaca que no tengan válvula protésica, se les da seguimiento tras 4 días que no tengan evidencia de presentar MRSA y que haya hecho efervescencia y que no haya siembras hematógenas. Eso implicaría que no esté complicado. Se les puede ofrecer vancomicina o optomicina durante al menos 2 semanas y si está complicado, o sea, que tenga afección cardíaca, que tenga válvula protésica, que no se negativicen los cultivos, los estudios después de 2 a 4 días, que no haya efervescencia en las primeras 72 horas o haya habido siembras hematógenas a distancia, entonces el tratamiento se prolongará de 4 a 6 semanas, siempre de manera parenteral y se podrá considerar mayores dosis. En endocarditis implicaría siempre 6 semanas, lo que había mencionado la doctora, no agregar aminoglucosa. Y aquí si nos queremos complicar la vida, doctor, si uno quiere hacer de abogado del diablo y complicar la vida es, y si es resistente a banco o es intermedio a banco, nosotros no tenemos dapto, no tenemos daptomicina, pero tenemos teicoplanina, que es una posibilidad, más el linezolid. El problema del linezolid es la toxicidad en el uso a largo plazo. Y en la endocarditis todos sabemos que estamos hablando de 4 a 6 semanas. Pero tenemos la posibilidad de teicoplanina que sí está disponible en el país. Ok. Ok, doctora. En cuanto a cultivos, como se ha mencionado, que lo ideal es hacerlos cada 48 horas o 96 para poder asegurarse en qué momento se negativizó el estudio. Perdón, se tornó negativo, perdón. El ecocardiograma a toda bacteriemia, sobre todo si hay factores de riesgo, como hemos hablado, sean estructurales o para la misma. Y pensar en el reemplazo valvular si hay vegetación de más de 10 milímetros, si hay eventos embólicos, aunque se haya producido uno durante las primeras 2 semanas, que es donde el riesgo es mayor, sobre todo la primera, para producir embolismo, perdón, insuficiencia valvular severa, que haya perforación de la válvula, dehiscencia, falla cardíaca, que desarrolle choque cardiogénico, bloqueo de conducción o alteración de las conducciones que no hayan sido conocidas, que haya fiebre, bacteriemia persistente, desarrollo de absceso o fístula. Y eso implicaría tratamiento quirúrgico, que dependiendo de la severidad debería ser de inmediato. En caso de shock o falla cardíaca, insuficiencia valvular severa, como son pobremente toleradas, hay que intervenir a la prontitud. Si hay una válvula protésica, pues lo que había comentado la doctora, pero ya aquí quedaría solamente vancomicina, entonces, ¿cierto? Para Sí, doctor. tratamiento. Actualmente básicamente quedamos con Genta. Hay artículos ya que le dicen que se mueren igual y que se complican igual, pero puchica, uno se siente como desamparado quitándole la Genta al paciente si estamos con una endocarditis de válvula protésica, ¿verdad? Los estudios que dicen que se complican igual y se mueren igual son en válvulas nativas. Entonces, básicamente por eso, en válvula protésica, seguimos dando banco más Genta. Ok. Bueno. En tratamiento de neumonía por MRSA, severa implicaría que desarrolle empiema, sea necrotizante o que haya ingreso en el cuidados intensivos, ya sea por apoyo ventilatorio o apoyo circulatorio, y vancomicina o linezolid, clindamicina se puede considerar también. El tratamiento durará de 7 a 21 días y si hay desarrollo de empiema, amerita cobertura antibiótica y drenaje, ya sea
con sondaje endoploral o de corticación, dependiendo de si está tabicado o si está, el líquido no puede ser drenado. Osteomuscular, pues el estudio de preferencia es la resonancia magnética, pero la tomografía y el ultrasonido pueden ser útiles, sobre todo en estas instituciones. El ultrasonido que será disponible y de mínimos costos. El drenaje quirúrgico es la regla para tratamiento. Se hace tratamiento parenteral y luego se hace traslape a vía oral. Y dispondremos siempre de vancomicina, daptomicina, trimetoprim y nensolid y clindamicina. Y si es persistente, ahí mencionaban eso, pero lo que usted mencionó, la edad de la guía. El tratamiento implicará 8 semanas, incluso se puede prolongar hasta 3 meses o incluso más, dependiendo qué tanto tarde en evolucionar adecuadamente el paciente. Y nos menciona que para el seguimiento podemos utilizar BES y PCR, que si bien no tienen alta especificidad, son muy sensibles. Artritis séptica siempre implica drenaje quirúrgico. Mismos antibióticos que se han mencionado en diapositivas anteriores, de 3 a 4 semanas. Dice que si se colocó 2 meses antes o que fue por siembra, se puede retener, dar tratamiento parenteral y luego reevaluar. Pero si tiene más de 3 semanas de síntomas, hay mucho daño o es de inicio tardío, habrá que pensar en remover la prótesis. Igual, si un implante espinal, menos de un mes se puede pensar en lo mismo, dar antibióticos de amplio espectro, de manera parenteral y para salvaguardar este dispositivo. Pero si tiene inicio tardío, una vez que el proceso, la columna vertebral se encuentra estabilizada y el proceso se deberá proceder a hacer remoción del dispositivo. Si acaso no se puede remover, habrá que pensar en terapia a largo plazo, sopesando riesgos. Y para el sistema nervioso central, implica vancomicina, alternativa nensolid, trimetoprim sulfamethoxazol para presentación intravenosa. Si se asocia a derivación, habrá que removerla si se puede. Si hay absceso, se debe drenar. Y si fuese trombosis venosa, el uso de anticoagulantes aún es controversial, pero generalmente se indica. Y el mismo tratamiento intravenoso, parenteral. La vancomicina, la dosis que mencionas de 15 a 20 miligramos kilodosis. De 8 a 12 horas será el régimen, no más de gramos por dosis. Y en los pacientes críticos podrán utilizar dosis de carga. Y los niveles séricos se miden después de la cuarta o quinta dosis y la meta es llegar a los 15 a 20 microgramos ml, sobre todo en los pacientes críticos. Siempre infundir en tiempo prolongado y lo que mencionan para evitar ese síndrome de cuello del hombre con cuello rojo es darlo lentamente y valorar el uso de antihistamínicos. Los niveles serán útiles en infecciones severas, pacientes con enfermedad renal de base o que tengan obesidad. Si la concentración inhibitoria mínima siempre es útil, pero quien dicta si de verdad estamos haciendo efecto será la clínica. Ok, y aquí ha cambiado un poquito, doctor, entre Y los lo que países europeos, perdón, en el MIC, en la concentración inhibitoria mínima de banco, ha cambiado un poquito los criterios europeos y los criterios norteamericanos. En los criterios norteamericanos, menor de 2 microgramos por ml es sensible, de 6 a 8 es intermedio y arriba de 15 es resistente, pero los europeos son más drásticos. Ellos dicen no, menor de 2 es sensible, mayor de 2 es resistente. Entonces, cuando uno está viendo una respuesta clínica no muy buena y el laboratorio nos está diciendo, ¿verdad?, que es mayor de 2 microgramos, pensar en la posibilidad de cambiar la vancomicina, ¿verdad?, por los criterios estos europeos que dicen, mire, arriba de 2 se va a complicar su paciente, sobre todo si no está evolucionando bien y sobre todo si estamos en un paciente con comorbilidad diabético, renal crónico, inmunosupreso, cáncer en quimio, etcétera, etcétera. Ok. Bien, doctora. Ya la última positiva es lo que se discutió de la prevención y esta es la última, de lo que había traído para exposición. Muy bien, doctor. Me parece una excelente revisión. Yo Gracias. sé que es un tema complicado, extenso,
y se publica mucho sobre estafilococo, ¿verdad? Y el gran problema que tenemos, que yo no sé por qué últimamente ITSA está actualizando sus guías cada 8 años, ¿verdad? Cuando anteriormente lo hacía cada 4 o cada 5. Entonces, lo que hacemos cuando ya las guías están un poco tardaditas es las revisiones de los metaanálisis, que básicamente las guías de ISA en eso se basan para sacar las nuevas guías, perdón. Pero bueno, ¿qué es lo más importante? Acordarnos, estáfilo. Hay algunos conceptos que variaron en los últimos años con respecto a la idea que teníamos que el MERSA se veía sobre todo en hospitales y no en la comunidad. Todos sabemos que en los últimos 10, 12 años MERSA se ve comúnmente en la comunidad, sobre todo con infecciones asociadas a piel y tejidos blandos, y que las infecciones por MERSA adquiridas en el medio hospitalario son usualmente más severas y con mayor mortalidad, ¿verdad? Y que además, por lo que hablamos durante la clase, se intercambian, ¿verdad? Yo puedo colonizarme en la comunidad y desarrollar la infección en el hospital porque entré por otra patología, y al revés. Yo puedo salir del hospital por otra patología colonizada con un MERSA y desarrollo la infección hasta que estoy en la comunidad. Entonces, actualmente uno sospecha MERSA, aunque venga de la comunidad, dependiendo en quiénes vamos a sospechar MERSA, en los que evolucionan de forma más tórpida y sobre todo si son personas que tienen factores de base que disminuyen su inmunidad o si tienen prótesis de algún tipo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer realmente cuando nos llega un paciente con una infección a donde ustedes quieran? En la piel, en huesos, a nivel de pulmón o en sistema nervioso central, donde quieran. De lo primero que tenemos que valorar si estamos pensando en estafilococo. Bueno, lo primero es ver, ¿el paciente está séptico o no está séptico? El paciente tiene factores de riesgo que me pueden complicar el caso, es un diabético descompensado, está en hemodiálisis, es un inmunosupreso de cualquier etiología. Mi paciente tiene prótesis de algún tipo, vasculares o no vasculares, u ortopédicas, porque esas prótesis podrán sembrarse. Mi paciente tiene por examen físico algún foco primario que pudo haber hecho que después se me pusiera séptico por estafilococo, o al revés. Mi paciente me llega con una bacteremia por estafilococo y tiene colocada una prótesis valvular o una prótesis de cadera y el riesgo de que estas prótesis se me infecten por la bacteremia que tiene el paciente. Eso hace que para evaluar todo eso nosotros tengamos que hacer anamnesis, examen físico bien importante. Todo paciente que nosotros sospechamos que tiene infección por estáfilo, pues de cajón, ¿verdad? El cultivo, las tinciones, y si nos llamaron como internistas porque en ginecología o en ortopedia o en donde sea encontraron un hemocultivo positivo por estáfilo, lo primero que tenemos que hacer es ver si tiene signos o síntomas o durante el examen físico algo que haga pensar en endocarditis. Si estamos hablando de hemocultivos positivos por estáfilo, endocarditis debe ser descartado. Primero por clínica y después por estudios de imagen. Si es un paciente que tiene una válvula protésica o una nativa patológica, de cajón tenemos que hacer el ecocardiograma y si el transtorácico es negativo, pasar al transesofágico. Aparte tenemos que ver si no tiene nódulos de Roth, de Janeway, si no tiene esplenomegalia, lo que sea. Buscarle si no tiene dolor en columna para pensar en la posibilidad de osteomielitis de columna, de discitis, ver si no hay nada en vaso, ver si no tenemos siembras a distancia. Eso es muy importante. De ahí nos podemos ir dependiendo de dónde está la infección. Las infecciones de piel y tejidos blandos, bueno, si el paciente no está séptico, si el paciente tiene una infección localizada y no tiene factores de riesgo, el manejo puede ser con vía oral, ¿verdad? Y mientras no sepamos si es MERSA o no es MERSA, entonces podemos usar medicamentos. Si mi paciente no está séptico, puedo usar Clinda, trimetoprim sulfa, puedo usar también
medicamentos como Doxy, pero si es la misma infección de piel y tejidos blandos, en alguien de más de 65 años, en alguien que tiene factores de riesgo de base, en alguien que tiene prótesis y que además tiene datos de sepsis, entonces ahí no puedo usar orales, tengo que ir a endovenosos y las recomendaciones de guías y últimos metaanálisis es empiece con banco, ¿verdad? Si no banco, nosotros no tenemos datos. Hola. 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 Hola, Sí, perdón, doctora, que he perdido el audio. ahora sí, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctora, No se sí. preocupen, como que se había ido la señal. Sí. No sé hasta dónde me lograron escuchar. Pues la aptomicina que sí Ya, teníamos, sí. planeado. Entonces les decía, si nos llega con una infección en piel y él está bien, no está séptico, no tiene patologías de base, podemos irnos vía oral sin problema, ¿verdad? ¿Cuánto? 5 o 7 días vía oral. Pero si el paciente tiene una infección extensa, está séptico, tiene enfermedades de base que lo pueden complicar o tiene prótesis vasculares u ortopédicas, no podemos usar oral, tenemos que irnos a IV y empezar con banco, ¿verdad? Les decía, si en el cultivo ya me da la información de que no es un MRSA, es un estáfilo sensible a oxa, no debo continuar con banco, debo pasarme a oxa. ¿Por qué? Porque si sigo con banco voy a tener mayor mortalidad y mayor porcentaje de recurrencia. Eso está en la guía y sigue estando así, ese concepto no ha cambiado aún en los últimos metaanálisis. Más bien se ha confirmado en los últimos metaanálisis. Y luego, dependiendo de dónde tenemos la infección, así podrá durar el tratamiento. Perdón. Endocarditis ya sabemos 4 a 6 semanas. ¿Qué concepto nuevo? Sabemos que la guía habla combinar con genta, pero en válvula nativa actualmente dice, mire, se le va a morir igual y se le va a complicar igual, no recomendamos combinar con genta. Pero bueno, ¿cuánto tiempo? 4 a 6 semanas, ¿verdad? Y si es una válvula protésica, tenemos que estar pendientes, tanto en la nativa como en la protésica, de las indicaciones quirúrgicas, como el caso que vimos en la clase pasada, que tenía como 3 indicaciones quirúrgicas, ¿verdad? Y luego, si estamos hablando de una prótesis infectada. Yo sé que la guía dice, bueno, menos de 2 meses de colocada la prótesis, veamos a ver si podemos evitar el retiro. Pero si el paciente no va evolucionando bien, no baja la PCR, no baja la vez, no mejora clínicamente, prótesis infectada es prótesis quitada en la mayor parte de los casos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vimos la bacteria puede sobrevivir en medios anaeróbicos, pegarse a las prótesis y difícilmente en las prótesis no son vascularizadas, no vamos a lograr tener concentraciones adecuadas de antibiótico ahí, entonces el riesgo de tener que retirar la prótesis es alto. El otro concepto importante es, bueno, las colonizaciones de que hablábamos, ¿verdad? Tratar de detectar si nuestros pacientes oncológicos, si nuestros pacientes renales, si nuestros pacientes inmunosupresos por la razón que sea, están o no están colonizados. ¿Cómo lo vamos a saber? Cultivándole fosas nasales, cultivando manos, región perianal si se puede, y si nos sale el cultivo, démosle el manejo de colonización. Baños con clorexidina durante 5 días, enjuagues con clorexidina al 4% el baño y los enjuagues bucales al 0.12, 2 veces al día, 5 días. Y la mupirocina al 2% en fosas nasales 2 veces al día. Eso se hace 5 días al inicio del mes, 5 días al final del mes, durante 6 meses. Y con eso podemos evitar que se nos esté complicando el paciente infectándose
a cada rato, ¿verdad? Por MERSA. El otro aspecto importante es que dependiendo del sitio donde se me infecte mi paciente, así también vamos a dar el manejo, ¿verdad? Dependiendo si es neumonía, ya sabemos que en neumonía hay un dato interesante. Usualmente se mueren más, interesantemente, los que desarrollan neumonía por MERSA adquirida en la comunidad. ¿Por qué? Hay ahí una serie de estudios que lo que encontraron fue que estaba la toxina de Panton Valentine en estos MERSAs adquiridos en comunidad que desarrollaron neumonía. Eso fue durante la epidemia de influenza del 2006 al 2007 en Estados Unidos. Se les murieron alrededor del 14% de muchachos alrededor de 16 años que habían tenido influenza y después llegaron con neumonía por estafilococo, por MERSA adquirido en comunidad, y prácticamente el 90% de los que se murieron tenían la toxina de Panton Valentine, ¿verdad? Y se pensó que sí sería que la mayoría de los MERSAs de la comunidad tenían la toxina, pero no, ¿verdad? Luego se vio que no. Fue sobre todo durante esa epidemia de influenza y neumonías post-influenza por estafilococo. Entonces, usualmente estáfilo en neumonía nos puede dar necrosis de tejido, nos puede dar empiema, nos puede dar abscesos pulmonares, estar pendientes de la evolución del paciente. Y si nos desarrolla cualquiera de estas complicaciones, la manejamos. Por supuesto, el tiempo se prolonga si nos desarrollan abscesos. Si hay un empiema, tenemos que hacer un drenaje a través de un tubo endopleural, ¿ok? Y así, dependiendo del sitio en donde está la infección. No vamos a hablar de todos los probables sitios. Creo que estos son así como conceptos torales importantes. Lo demás lo platicamos en la clase y las dudas las podemos evacuar en base a preguntas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si no hay dudas ni preguntas, entonces el miércoles, si Dios quiere, ¿verdad? Nos vemos otra vez en la próxima clase. Y hoy vamos a tener, creo, un webinar sobre vacunas en COVID con la doctora Botassi a las 6 de la tarde. Así que me dijo el doctor Samayoa que por favor les dijera porque él está promoviendo bastante este webinar en el posgrado, en los posgrados. Ok, jóvenes. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Luego, un Gracias, gusto. doctora. Buenas tardes. Nos vemos.